Mi nombre es William Vázquez Sánchez y curso el noveno cuatrimestre de la carrera de Criminología y Criminalística de la Universidad Tec de Caro. Este podcast hablará de la relación víctima y victimario. Lo importante es conocer la relación a manera de una futura prevención y conociendo las formas del delincuente, su modo de operar y su catálogo de víctimas, se podrá lograr reducir el índice al hacer referencia al catálogo de víctimas. Se significa que cada tipo de delito delincuente especializado le deriva un tipo de víctima, posiblemente y sin negar posibilidad al error. El violador mantiene cercanía con la víctima y sin dudar que exista quienes sin conocerla tomen la iniciativa. Al narcotraficante le corresponden las víctimas fuertes, policías, mandatarios administrativos de la función pública y también los débiles como los distribuidores menores, habiendo diversas formas de robo. Cada especialidad tendrá su víctima, el que robe joyería o el carterista de casa, entre otros, y así a cada delincuente le viene su víctima. De dicha relación se puede construir planes preventivos. Difícilmente se logrará a quienes ya sufrieron un hecho, pero la experiencia puede servir para hechos futuros y de otras personas. El estudio victimológico, clínico o forense arroja muchos resultados de ambas personalidades, siendo la criminología la que aporte aquellos datos sobre el delincuente y la victimología complemente su análisis con cada caso particular. Para poder llevar a cabo una prevención hay que definir el concepto de esta, es imaginar con anterioridad un hecho criminal y preparar los medios necesarios para impedirlo. En la prevención se emplean otros términos a manera de sinónimos, como control, intimidación y predicción. La política criminal puede ser entendida con la puesta de práctica del conjunto de medidas preventivas y de acción postdelictivas, para comprender todo lo que esté a disposición para tratar y reducir la criminalidad. Es necesario considerar al momento de realizar estrategias anticrimen a las víctimas, coordinando y entablando las acciones necesarias para que llegue hasta ella la información oportuna para evitar el ya señalado proceso de victimización y que se persigue al realizar estrategias anticrimen desde una perspectiva victimológica. Bueno, pues en términos técnicos estaríamos haciendo lo siguiente: evitando el iter crimis y el iter victimae se encuentren, estaremos disminuyendo el riesgo victimal, estaremos haciendo prevención y o proxiliasis victimal, estaremos reduciendo los factores que favorecen la victimogénesis y con ello estaremos haciendo más fuerte la capacidad de nuestra población de defenderse preventivamente del delito y con ello cerrando el camino al criminal, evitando que cometa crímenes y reduciendo de esta manera la criminalidad. Hay que resaltar el papel activo que da a la víctima el nuevo sistema procesal penal. Efectivamente, el sistema adquisitivo basado en un modelo punitivo que no es ni reparador ni conciliador. En este sentido, la víctima y su asesor constituyen un sujeto protagónico esencial que juega un papel significativo en el desarrollo del proceso. En el proceso inquisitivo, los derechos de la víctima eran prácticamente expropiados por el Ministerio Público, quien actúa en su presentación sin consentimiento o conocimiento alguno de la víctima. Por el contrario, hoy la víctima participa personal a través del asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado o en derecho o abogado titulado. A su vez, se adicionó que el párrafo tercero, que su función será la de orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendida. Hay que agregar un papel importante ya analizado en el tema del debido proceso, que es la necesidad de que las víctimas u ofendido
pertenecientes a la comunidad indígena también cuenten con su propio asesor jurídico. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico debería tener conocimiento de su lenguaje y cultura, y en caso de que no fuera posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. A partir de esto se tornará necesario referir a un tratamiento especial de la víctima como parte del proceso. Víctima o ofendido del delito. Su derecho a obtener una sentencia justa en la que se condene al culpable y se le repara el daño no puede estar suspendido, no puede estar supeditado a una deficiencia, actuación del agente del Ministerio Público al momento de formular conclusiones acusatorias. A continuación, un ejemplo de victimario. Ocupación de tierras como los pueblos indígenas pasaron de víctima a victimarios. La ruptura de la legalidad convierte en victimarios de su usurpación a las víctimas. Los despojos, saqueos que las comunidades indígenas han padecido históricamente en carne propia y ahora son entendidos en un mundo al revés como violencias que ejerce contra supuestos propietarios legítimos. Dos situaciones convienen al país. La primera, que denuncien que la propiedad privada se encuentra amenazada, entre otras acciones, por el avance de las comunidades indígenas. La segunda, que constata una vez más que los derechos territoriales indígenas están siendo avasallados, que nadie en el Estado garantiza su pleno ejercicio. La ruptura flagrante de la legalidad convierte en victimarios de usurpación a las víctimas. Los pueblos indígenas, despojos y saqueos que las comunidades indígenas han padecido históricamente en carne propia, ahora son entendidos en un mundo al revés como violencias que ejercen contra supuestos propietarios legítimos. Llama la atención entonces que los debates se den en clave de amenazas y saqueos por parte de las comunidades indígenas, soslayando livianamente la existencia y vigencia de sus derechos. Se pasa por alto el hecho de que vivimos en sociedades pluriculturales y que el Estado se define como intercultural. Nada de todo esto altera la imagen que se recrea hasta el hastio de comunidades indígenas consideradas anacrónicas, contrarias al progreso, y en algunos casos sus miembros directamente son tildados de delincuentes o terroristas. Quienes atentan contra el Estado Nacional, se duda de la identidad indígena, se les asigna una supuesta autopercepción de ser algo que no son, siempre dudando de su autenticidad, provocando sospechas sostenidas sobre quiénes son y la índole de sus reclamos. De modo perverso y un tanto circular, el Estado reconoce, no instrumenta y califica como delito lo que el mismo género, con su desidia y su incomprensión, la comunidad indígena nuevamente son condenadas a esperar que se generen las instancias adecuadas para que puedan gozar de los territorios, sin sentirse amenazados por sus nuevos saqueos, aquellos que se dieron desde los tiempos de la conquista, con invasión que se concreta por medio de actividades extractivas, con desalojos ordenados por el Poder Judicial. Sin embargo, los amenazados por las comunidades indígenas son sectores que no entienden de derechos y que vuelven una y otra vez sobre paradigmas que ya debería haber sido superado. El tinte racista y discriminador sigue siendo omnipresente en pleno siglo XXI. Asistimos nuevamente a la persecución del desconocimiento y el avance sobre sus propios territorios, nuevas violencias y nuevas formas de sometimientos. Recurrentemente los conflictos territoriales que suscitan las reivindicaciones indígenas ocupan un lugar en la discusión pública, discusión que se lleva adelante desconociendo los principales aspectos de la disputa, ya sea por ignorancia, ya sea autointeresadamente,
Se dejan de lado convenios, declaraciones internacionales y hasta la propia Constitución para declamar por el respeto de la propiedad privada y hasta por la defensa de la soberanía nacional. Poco y nada se aprendió en todos estos años de los intentos de construcción de un genuino Estado igualitario, inclusivo, intercultural. Las afirmaciones más extendidas en ese tiempo: los indígenas usurpan, quieren quedarse con lo nuestro, quieren fundar un nuevo Estado, el Estado debe proteger la propiedad privada, solo tiene por objetivo la reducción de capítulos de persecución y hostigamiento de la comunidad indígena, de renovados despojos y de nuevas conquistas. Hasta aquí.